está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo lo que quiero. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Ante un vuelo ser el héroe de tu cuento favorito. Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y monto en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. Para que tú sepas porque esta vida es la más bonita. Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, tú un poquito mía, un poquito. Entre Elvis y yo no pasó nada, Julieta. Ni siquiera me acuerdo quién empezó el beso. Yo creo que fue un accidente. Elvis fue muy claro conmigo cuando yo le dije lo que sentía por él. Entonces, ¿sí te acuerdas cuándo se lo dijiste? Bueno, sí, pero no fue planeado, te lo juro. Más bien se me salió y no sirvió de nada, ¿ok? Porque te digo la verdad, Elvis siempre te ha amado a ti. Y ahora está mal y sufriendo por mi culpa. Ya deja de culparte. Confía en mí. Voy a hablar con él y a dejarle las cosas muy claras. No puedo creer que solapes la juerga de tus hijos hasta la madrugada. Hoy en la mañana casi me emborracho solamente de olerlos. ¿Qué no te da vergüenza? Ay, qué exagerado eres. Los chicos también merecen divertirse, están jóvenes. Pero esa no es la manera, ¿eh? Cállate, Mateo, que esto es entre ellos dos. Y lo peor de todo es que solamente lo haces para molestarme. Primero, pones una tienda enfrente a la de Julieta. No me menciones a la mugrosa esa, por favor. Segundo, estafas a tus amigas. Fue por necesidad. ¿Qué querías? ¿Que fuera a la calle a pedir limosna? ¿Tú sabes que los fondos de la tienda son Que ilegales? te calles, Mateo. En tercer lugar, te llevas todos los muebles de la casa. En cuarto lugar, les das dinero a mis hijos en contra de lo que yo dije. Y en quinto lugar, te los llevas de parranda. Eso fue una casualidad. Leti y yo salimos con unos amigos a pasarla bien y ellos estaban en la misma discoteca. Mira, tú has con tu vida un papalote. Pero yo no voy a permitir que boicotees mi esfuerzo para sacarlos adelante. Solamente les di dinero para que se compraran un par de copas, es todo. Es que inconsciente. ¿Ya olvidaste que a Eduardo lo detuvieron por manejar borracho? Le estamos enseñando responsabilidad. Qué poca consideración con mi cuñado, de verdad. A mí me consta que el pobrecito trabajó toda la noche, es más, ni durmió en la casa. ¿Cómo? ¿No dormiste en la casa? Tú no te cansas, ¿verdad? Al menos no me colgaste. Me dejó muy mal el mensaje de ayer. Era para Fabián. Ya te dije que me equivoqué y por eso te pedí perdón. Bueno, pues te hablo porque ya no te voy a insistir. Porque ya sé que no me vas a pelar, así que ya no te voy a molestar. Voy a dejar el foro de discusión y tu vida para siempre. No, perdóname, ¿eh? Perdóname, porque si te vas a quedar con los niños, lo mínimo es que los cuides, obviamente durmiendo en la casa con ellos. A ver, Catalina, por favor. Nuestros hijos ya son grandes. Una vive aquí y los otros dos estaban contigo en un antro, ¿no? Yo no me trago ese cuento de que estabas trabajando. Si no lo crees, es tu problema. Yo no tengo por qué hablarte de mi vida personal. No, pero a mí sí me consta. Él estuvo trabaje y trabaje toda la noche. No llegó a la casa a dormir, yo me quedé ahí. Dime la verdad, Antonio. Dime la verdad. ¿Estabas trabajando o te estabas revolcando con la tipa esa? ¡Contéstame! Te quedas callado, ¿verdad? Te quedas callado para aparentar frente a ellos ser don perfecto. Si yo salgo a divertirme, tú me armas un lío a mí, pero yo no me puedo meter en lo tuyo nunca. Ya tú sal todo lo que quieras. Pero me preocupa que financies a mis hijos para que tomen, se droguen o quién sabe Antonio, por favor, ¿cómo dices eso? Leticia, te dije que no opinaras. Vámonos, órale, a la cocina. No me cambies el tema. Tú no tienes autoridad moral para reclamar absolutamente nada si te andas revolcando con esa mugrosa. Mira, yo vine para hablar de nuestros hijos, no para aguantar una escenita de celos. ¿Sigues ahí? Sí. Aquí estoy. No tienes que salirte del foro por mí, ¿eh? Puedes hacer lo que quieras.
O no sé qué quieres que te diga, que te dé las gracias o que te felicite, no entiendo. Me pediste tantas veces que te dejara en paz y ahora que lo hago parece que no te importa. Exacto. No me importa nada de lo que hagas con tu vida. Me vales, Javier. ¿Se te ofrece algo más? No, solamente que me parece muy fuerte que te valga y que no te importe. Así pasa. Lo que haces en la vida tiene consecuencias. Antes me dabas lástima. Pero ahora ya ni siquiera me importas. Adiós. Espérate. Me enamoré de ti y no hay instante que no piense en tu sonrisa, en cómo curas mis heridas con caricias. Qué afortunado que seas parte de mi vida. Me enamoré de ti, de cómo mueves tu boquita al hablarme, de la ternura de tus ojos al mirarme. Estoy seguro que estás hecha. Me enamoré de ti. Y no vengas a mi casa a insultarme cada vez que se te pega la gana. Y no me dejes hablando sola después de 23 años de casados. Precisamente por esos 23 años de casados. Deja de insultarme. Respétame. No, respétame tú a mí. Respétame tú a mí porque me está doliendo mucho lo que estás haciendo. A ver, por Dios, no te hagas la víctima. Qué bien que te inventaste tu rollito ese de salir de juerga solamente para que yo venga a reclamarte. Eres un egocéntrico. Yo tengo derecho a rehacer mi vida. Por favor. Hazlo, por favor, no me importa. Lo nuestro se acabó. Pero la familia no. Y esta es la que me preocupa. No lo puedo creer. O sea, hace 2 minutos que me salí de la casa y tú ya tienes un amante. Porque es obvio que estuviste anoche con ella. O sea, ni el anillo ya traes. Si me quité el anillo, es porque nuestro matrimonio terminó. Yo no tengo un amante, pero no voy a discutir nada de mi vida privada contigo. Dime la verdad, Antonio. ¿Estás enamorada de Julieta? Mira, Catalina, aquí lo importante es que ya no te amo. Mira. No, él. Mira, primo. Ese eres tú. El mero mero. El rey de la pista. El que con todas puede. A ver, venga, pues me reacciona, güey. A ver, repite conmigo, ¿ah? Julieta, güey. No, ¿qué, güey? ¿Cómo le dices ese nombre? Güey, sin inteligencia emocional. ¿Qué dijiste, güey? Mira, no, ve y abre y vete pensándolo. Este se va a abusar emocional, güey. También yo. No tiene inteligencia intelectual y le pido la emocional. Mira, este eres tú y tienes que entender que tú tienes esa capacidad porque viene de familia, la capacidad de adaptación y tienes que asumir, tienes que entender que la Julieta no va a regresar. Hola, Elvis, ¿cómo estás? Inteligencia emocional, güey. Elvis, ¿de verdad no puedes hablar o no quieres? No puede hablar, pero bien que nos corre, ¿no? Venga, su primo, multiplíquese por 0. Sí, no, está bien. Siempre es lo mismo. Con permiso, exprima. Hay visitas, es la misma cosa. Hijo. Quiero que terminemos bien. Entre tú y yo hay bonitos momentos. ¿Por qué no nos quedamos con eso? Nunca debemos volver y en el fondo los dos lo sabíamos. Esto no puede ser para mí. Yo sé que me lo diste con amor tratando de borrar lo malo, pero no me pertenece. Y de mi parte no te guardo rencor. Si de alguna forma te lastimé, perdóname. Y sé feliz. Te lo digo de corazón. Querido Vicente Cortés, acepto tu invitación a bailar. Parece que te equivocaste de chat, querida. Pero que te vaya muy bien con Hernán Cortés. Perdón, con Vicente Cortés. Condenada rumbera.
Pues no me llamo Vicente, pero ojalá a ti se te pegue lo cortés para que dejes de ser tan amargada. Muérete de celos. Vas a ver, vas a ver. Hola, Vicente. Claro, por supuesto que acepto tu invitación a bailar. Pero antes quisiera invitarte a mi casa para que platiquemos un rato. Avísame para que te mande mi dirección. Ya, por favor, no sigas diciendo cosas buenas de mí. Es la verdad. No, no lo es. También hice cosas muy malas. Eso ya quedó en el pasado, ya me dijiste todo. No, Julieta, no te he dicho toda la verdad. Yo hice todo para que dejaras a Elvis. Le dije un montón de veces que no lo querías. Y el día ese que Antonio vino a hablar contigo por lo de la tienda de su mujer, yo fui la que se lo dije a Elvis para que los viera juntos. Lo único que quería era que Elvis se desilusionara de ti. ¿Por qué? Todavía no termino. El beso no fue un momento de debilidad. Se lo di cuando tú ya habías vuelto con él. Y lo peor es que no me arrepiento porque es el único recuerdo que voy a tener de él. Ahora sí, eso es todo. Y quizá habría más si te doy tiempo. Las traiciones, las mentiras. ¿Qué habría pasado si me caso con él? ¿Hasta dónde hubieras llegado? ¿A odiarme? Con Elvis ya terminé. Pero contigo no puedo porque eres mi hermana. Y te veo y no te reconozco. No sé qué te pasó, pero en algún lugar del camino te quedaste. ¿En serio vas a armar otro escándalo, Vivi? Ya bájale. No, ya bájale nada. Si la señorita quiere vivir en mi casa, pues va a tener que acatar las reglas. Para besuquearse están los hoteles y las calles. Digo, igual a ti te sobra vulgaridad. ¿Vulgar tú? O sea, Panquecito y yo somos novios y tenemos derecho a darnos besos, ¿ok? Además es sábado y puede hacerme visitas. Además es sábado y puede hacerme visitas. Ay, sonaste tan como lo que eres. ¿Sabes qué? Búrlate todo lo que quieras, Vivi. Tu papá nos dio permiso. Si no me crees, pregúntale. ¡Baby! No sabía que estabas aquí. Ay, hola, te extrañé tanto. A ti. ¿Qué? Es sábado, ¿no? Y los besos están permitidos. Sí. Oye, antes de que se me olvide, es que te quería contar que mi mamá ya nos perdonó porque nos vio acostados en el sofá. Mejor vámonos al jardín, ¿no? Oye, nada más que no se te olvide llevarte todo tu cochinero, ¿no? Ay, para eso estás tú, para que me ayudes, ¿no? Ay, gracias. Pobre. Es tan insignificante. Baby, es sábado. Mi amor, te voy a enseñar todas las cosas que compré. Ok. Hola, Ma. Hola, Elton. ¿Ya tomaste tu decisión? ¿O los Vargas o los Rosales? No puedes estar en los dos bandos. ¿Lo puedo pensar tantito? ¿Pero cómo es posible que dudes? Nosotros somos tu verdadera familia. Julieta tiene hecho polvo a tu hermano y Paco es un patán conmigo. ¿No seas tonto? No soy tonto, no soy tonto. Todo el mundo lo sabe menos tú, solo tú me dices tonto. Ellos nunca me dicen tonto. Está bien, no eres tonto. Pero yo soy tu madre y soy la que mando. Así es que vas por tu ropa y la traes a la casa. Porque esa familia de los Vargas es nuestra enemiga. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas